Para su deleite y crecimiento espiritual, usted podrá disfrutar del desarrollo de las doctrinas fundamentales de las Sagradas Escrituras en la palabra autorizada del profesor Jorge Grieve. Hoy en el tema idolatría y astrología. Hay tres palabras importantes: religión, salvación y verdad. Voy a repetir. Tres palabras importantes: religión, salvación y verdad. ¿Cuál de esas tres palabras será la más importante de las tres? ¿Qué les parece? ¿Es importante la religión? ¿El hecho de tener una religión es garantía de que uno va a salvarse? ¿No? ¿No? Porque puede haber gente que va a una determinada iglesia y simplemente asiste a misma por el qué dirán o por una razón social o porque quiere ser admirado de la gente o por una o mil razones diferentes. De esas tres palabras, la más importante de todas es la salvación. Ahora, yo les digo una cosa: yo me conformo en esta noche con ser el último de todos aquellos que emprendan el viaje a la vida eterna, pero con tal de llegar, con tal de salvarme. Yo no me fijo que todos ustedes vayan adelante de mí. Yo voy a estar muy feliz, yo voy a seguirlos a ustedes de atrás. Pero aunque sea el último, quiero llegar allí. Quiero salvarme. La salvación es lo más importante de todo. Entonces ahora viene la pregunta, y escuchen, vamos a ir profundizando poco a poco en el tema esta noche. El que quiere salvarse, ¿cómo va a tratar de adorar a Dios? El que quiere salvarse. Y vamos entonces ahora a ir a la Biblia y van a ver qué interesante que esto se va a ir poniendo. Vamos a ir al Evangelio de San Juan, el capítulo 4, el verso 23 y 24. Miren lo que dice. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Así que ayúdenme en un poquito. Los que aman la salvación, los verdaderos adoradores, ¿cómo van a adorar a Dios? ¿Cómo dijimos? En espíritu y en verdad. Pero ahora viene una pregunta. ¿Y quién tiene la verdad? ¿Dónde está la verdad? Más de 1.200 iglesias cristianas en el mundo. Y yo les digo algo, a mí me toca visitar diferentes congregaciones de creencias espirituales en el campo del cristianismo, donde me invitan a ir a presentar un mensaje, y lo hago con todo el amor y con todo el cariño. Y saben una cosa, que encuentro un magnífico espíritu en todas partes, pero encuentro una expresión de amor y de gratitud a Dios. Es maravilloso, y lo curioso del caso es que en cada lugar que visito, cada uno cree tener la verdad. Ahora, ¿habrá alguna fuente donde nosotros podemos decir dónde está la verdad? No tomando como base el hecho de que diga, nosotros tenemos la verdad porque tal iglesia fue fundada en tal año de la historia, de esto, de aquello, del otro. ¿Habrá alguna base bíblica para definir qué es la verdad? Noten, yo no estoy buscando ahora ninguna expresión de dogmas de una iglesia, ni estoy haciendo proselitismo de ningún tipo, porque eso yo lo dejo a un lado. Pero vamos a remitirnos a la Biblia, a ver si la Biblia nos dice
sin entrar en creencias de religiones. Si la Biblia dice, la verdad es esto, la verdad es esto, la verdad es esto, la verdad es esto. Vamos a ver si aparece aquí en la Biblia. Muy bien. Yo he encontrado 4 definiciones bíblicas de verdad. ¿Qué es la verdad? Y vamos a buscar la primera en el Antiguo Testamento, en el libro de Jeremías, el capítulo 10 y el verso 10. Vamos a analizar las 4 definiciones bíblicas acerca de qué es la verdad. Libro de Jeremías. Vamos a buscar el capítulo 10 y vamos a leer entonces el verso número 10. Si ya lo encontraron, leo. Mas Jehová Dios es la verdad. La primera definición bíblica de verdad. ¿Quién es la verdad? Dios es la verdad. Quiero hacerles una pregunta. ¿Tienen alguna duda en cuanto a esto? Nadie. Todos estamos de acuerdo. No importa la creencia religiosa que tengamos. Todos estamos de acuerdo que Dios es la verdad. Segunda definición bíblica de verdad. Vamos a ir ahora al Evangelio de San Juan, el capítulo 14 y el verso 6. Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, segunda definición bíblica de verdad. ¿Quién es la verdad? Dice, Jesús es la verdad. Segunda definición bíblica. Así que ya tenemos 2 definiciones bíblicas de verdad. Dios es la verdad y ¿quién otro más es la verdad? Jesús es la verdad. Quiero preguntar al público que nos acompaña, ¿tienen alguna duda en cuanto a esto? ¿Estamos todos de acuerdo? Yo pienso que todos estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Que Jesús es la verdad. Entonces, Dios es la verdad, Jesús es la verdad. Vamos a ir a la tercera definición bíblica de verdad. En el mismo Evangelio de San Juan, el capítulo 17 y el verso 17, viene otra expresión de Dios muy, muy interesante de la Biblia. Santifícalos en tu verdad. ¿Qué dice ahora que es la verdad? Tu palabra es la verdad. ¿A qué palabra se está refiriendo, mis amigos? A la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Así que Dios es la verdad, Jesús es la verdad y la palabra de Dios es la verdad. Vamos a ver la cuarta definición bíblica de verdad. Y escuchen, yo no les estoy diciendo acá que tal iglesia es la que tiene la verdad, no les estoy diciendo que... No, eso lo estamos dejando a un lado. Estamos buscando las definiciones directamente bíblicas acerca de lo que es la verdad. Entonces vamos a la cuarta definición bíblica de lo que es verdad. En el libro de los Salmos, el capítulo 119, en la mitad de la Biblia. Libro de los Salmos, el capítulo 119. Vamos a leer el verso 142. Tu justicia es justicia eterna. ¿Y qué dice ahora que es la verdad? Tu ley es la verdad. Vamos a leer el verso 151. Dice, cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Y el 152 dice, ya ha mucho que he entendido de tus mandamientos que para siempre los fundaste. Así que miren, definiciones bíblicas de verdad. Dios es la verdad, Jesús es la verdad, su palabra es la verdad y sus mandamientos son la verdad. Y entonces ahora vamos a hacer otra pregunta. ¿Quién tiene pues la verdad? ¿Quién tiene la verdad? El que lo tiene a Dios, el que respeta lo que Jesús dice, el que cumple con la palabra de Dios y el que no desestima tampoco los mandamientos de la ley de Dios. Porque si yo desecho cualquiera de esas 4 verdades bíblicas, estoy tirando parte de la verdad a un lado. Muy bien. Vamos ahora a continuar con el tema. En realidad esta noche, bajo el tema de idolatría, estamos introduciendo al tema general de la semana que se trata acerca de por qué hay tantas religiones en el mundo. Debemos explicar un poquito qué significa la palabra religión. Religión viene del vocablo latino religare,
ligare. Volver a ligar, volver a unir al hombre que se apartó de Dios por el pecado. El propósito de todas las religiones, para mí, equivocado o no, es un propósito noble. Todos tratan de llevar al hombre a Dios. Muy bien. Dentro del panorama de las religiones hay dos grandes divisiones: el politeísmo y el monoteísmo. La palabra poli quiere decir muchos y teos, dioses. O sea, dentro de las religiones politeístas están mayormente los pueblos que muy fácil se dan a la superchería, o pueblos que ante cualquier cosa rara de la naturaleza caen de rodillas, le rinden tributo a ese fenómeno de la naturaleza y lo llaman Dios. Es fácil de explicar por qué hay tantas religiones en el politeísmo. Pero ahora entramos al monoteísmo. Mono es uno y teos, dioses. Las religiones que tienen un solo Dios. Dentro del monoteísmo tenemos dos grandes grupos. El judaísmo, los judíos, que creen en Jehová, y entonces tenemos después los cristianos, o el cristianismo, que también cree en un solo Dios. Ahora miren, luego ese cristianismo ofrece otra división. Aparece por un lado el catolicismo y por otro lado aparece el protestantismo, grupos cristianos. Pero la gran pregunta que surge es esta: ¿cómo en el monoteísmo, que tienen un solo Dios y que creen todos iguales en el Señor Jesucristo y que creen en la palabra de Dios, por qué hay tantas religiones en el cristianismo? ¿Se dan cuenta qué pregunta es? Ahora bien, nosotros esta noche vamos a empezar con este tema y ver un poquito qué produjo el cisma en la Iglesia Católica Romana del Occidente. ¿Por qué los hermanos ortodoxos se separaron? ¿Por qué se dividieron? Y yo les voy a decir algo, apreciados amigos. Yo pienso que estos temas que vamos a hacer esta semana los vamos a presentar en una forma bien objetiva, en una forma informativa. Nadie me va a poder venir a decir a mí: mire, usted se está inclinando para aquí, se está inclinando para allá. No, nosotros simplemente vamos a abrir la palabra de Dios y exponer lo que está allí, y después cada uno en su mente es el que hace las conjeturas. Ahora, creo que a la entrada ustedes recibieron un papel, por lo menos creo que se les distribuyó a todos, ¿no es cierto? Bueno, voy a leer el segundo mandamiento como Dios lo dictó en las tablas de piedra. Lo voy a leer. No harás para ti imagen de escultura ni figura alguna de las cosas que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni de las que hay en las aguas debajo de la tierra. No las adorarás ni rendirás culto. Yo soy el Señor Dios tuyo, el fuerte, el celoso, que castigo la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos, digo, que me aborrecen, y que uso de misericordia hasta millares de generaciones con los que me aman y guardan mis mandamientos. Muy bien, ese es el mandamiento de acuerdo a la Biblia. Ahora, el mandamiento número 2. Ahora vamos a ver qué dice el mandamiento número 2 de acuerdo al catecismo. Miren lo que dice: no jurar su santo nombre en vano. Se dan cuenta que hay una diferencia entre el mandamiento 2 de la Biblia y el catecismo. ¿Por qué está la diferencia? Vamos a leer el tercer mandamiento de acuerdo a la Biblia. Ahora miren lo que dice: no tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque no dejará el Señor sin castigo al que tomare su nombre en vano. En una palabra,
El tercer mandamiento de la Biblia en el catecismo ocupó el segundo lugar. ¿Por qué? Porque el segundo mandamiento de la Biblia no aparece en el catecismo, ha sido sacado. Entonces todos los mandamientos se corrieron para arriba y aparece cambiado el orden. El que es 2 en el catecismo es 3 en la Biblia. ¿Se dan cuenta? Es cambiado. ¿Por qué? Porque el segundo mandamiento de la palabra de Dios que habla acerca de las imágenes ha sido completamente quitado del catecismo. Ahora, al sacar el segundo, corrieron todos los otros para arriba, pero al final quedaron 9. Sin embargo, yo sé que ustedes dirán, ¿pero cómo? Si en el catecismo aparecen 10 mandamientos. Claro que aparecen 10 mandamientos. Pero vamos a leer acá qué pasó. Mire, el último mandamiento de los 10 en la Biblia, vamos a leerlo. El 10º mandamiento, ¿qué dice? No codiciarás la casa de tu prójimo, ni desearás su mujer, ni esclavo, ni esclava, ni buey, ni asno, ni cosa alguna de la que le pertenece. Entonces, en el catecismo, el mandamiento 9 dice, no codiciar la mujer de tu prójimo. Y el 10º dice, no desear los bienes ajenos. O sea, los últimos 2 mandamientos en el catecismo son uno solo en la Biblia, en las tablas de piedra. ¿Por qué se lo dividió en 2? Porque el segundo fue quitado y quedó el hueco, y sin embargo Dios había dado 10 mandamientos, entonces el último lo parten en 2, se tapa el agujero del segundo mandamiento y quedan entonces 10 mandamientos. Ahora, pero ese no es precisamente el tema de esta noche. El tema, pero tuve que dar esta pequeña explicación porque necesitamos saber eso. El segundo mandamiento de la ley de Dios, de acuerdo a lo que está escrito aquí, dice que no hay que hacer imágenes de ninguna cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y dice, no te inclinarás delante de ellas y no las adorarás ni rendirás culto. O sea que el segundo mandamiento prohíbe con fines de adoración, no olviden eso, con fines de adoración. Aquí no se está condenando las imágenes, que las necesitamos todos los días. El niño va a la escuela y la maestra le enseña en base a imágenes. Pero es con un propósito didáctico, instructivo, de educación. En cambio, acá se habla directamente en el sentido de rendirle culto o alabanza o tributo. Y el mandamiento es claro, no harás imágenes, no las construirás, no te inclinarás delante de ellas, ni las adorarás, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora mire, este mandamiento, el segundo mandamiento, y me duele lo que voy a decir ahora, lamentablemente en torno a este segundo mandamiento hubo luchas sangrientas en la historia del cristianismo. Es triste decirlo. Porque por un lado estaban aquellos que no querían que hayan imágenes en los templos. Y estaban los otros que decían que sí, que deben estar o que pueden estar dentro de los templos. Y eso trajo un problema muy serio entre los cristianos católicos occidentales y los cristianos católicos que se separaron, que fueron los ortodoxos. Porque unos decían no debe haber imágenes en los templos y los otros decían que sí. Ahora miren, vamos a ver un poquitín de historia, pero muy poquito, pero creo que es necesario que yo le lea 2 o 3 cosas para nuestra información. Hay un historiador que se llama Neumann y él dice, durante los primeros 3 siglos los cristianos rechazaron cualquier cosa que significara veneración o adoración de imágenes. Y Neumann, él menciona esto simplemente haciendo un estudio objetivo, no desde el punto de vista religioso, sino desde el punto de vista histórico.
Así que en los primeros tres siglos de la era cristiana era rechazado eso. Ahora mire, llega el sínodo de Elvira en el año 305 y miren a la decisión que llega el sínodo de Elvira. Las pinturas no deben estar en las iglesias y la razón proviene del peligro que las mismas puedan ser veneradas. Noten, no dice ser adoradas, dice veneradas. Eso es del año 305 de la era cristiana en el sínodo de Elvira. Llega el año 726 y allí entonces el famoso emperador León dice: las imágenes deben estar tan altas que el hombre no pueda besarlas. Simplemente yo estoy hablando de la historia de todo esto que tiene que ver con las imágenes. Luego llegamos al famoso concilio de Constantinopla en el 754 y dice: el culto de las imágenes es contrario a las escrituras, además una práctica pagana, y llegó a la decisión de que los fabricantes de imágenes debieran ser excomulgados. Pero entonces se llega al famoso concilio de Nicea en el 787 de la era cristiana, y ese famoso concilio echó por tierra todas las enseñanzas de esa iglesia cristiana primitiva, y allí se dio vía libre para que el cristiano pudiera tener allí las imágenes, las pudiera tener, venerarlas y adorarlas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, nosotros en esta noche vamos a tratar de dejar ahora la historia, de dejar las creencias de aquella época y vamos a remitirnos a la palabra de Dios, que es la verdad. Dios es la verdad, Jesús es la verdad, santifícalos en tu verdad porque tu palabra es la verdad. Así que yo creo que lo que dice la Biblia es la verdad. Podemos creer en lo que dice este libro. Muy bien. Entonces vamos a contestar la primera pregunta acerca de este apasionante tema. Y la primera pregunta que nosotros vamos a ver en esta noche es: le vamos a preguntar a los santos apóstoles. Por ejemplo, a mí me encanta Pedro. ¿Qué temperamento que tenía ese hombre? Tenía un temperamento fogoso, no era muy tranquilo. Pero vamos a preguntarle a San Pedro, cuando él vivió en la tierra, si él permitió en vida ser adorado. Muy bien, vamos a remitirnos a la palabra de Dios y vamos a ir al libro de los Hechos, el capítulo 10. Qué interesante que es esto, libro de los Hechos, el capítulo 10. Y vamos a leer acá el verso 25 y el 26. Miren lo que dice. Y como Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y derribándose a sus pies, adoró. Y miren ahora lo que hizo Pedro. Cuando vio que Cornelio cayó a los pies para adorarlo, ¿qué fue lo que hizo? Miren lo que dice. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, que yo mismo también soy hombre. ¡Qué tremendo! Tremendo. Hay algunos que parece que no encontraron el versículo todavía, pero tienen deseo. Estamos leyendo en el libro de los Hechos, el capítulo 10, el verso 25 y 26. Ahora escuchen. Creo que no hace falta dar ninguna explicación. San Pedro, en vida, cuando fue a visitar cierto día a Cornelio, pero claro, imagínense lo que era recibir la visita de San Pedro, mis amigos. Cuando una gran personalidad, un gran dignatario religioso, visita algún país del mundo, lo que no hace la gente para llegar cerca a él, para esto, para aquello, para lo otro. Y piensa en una cosa, llegar San Pedro a la casa de Cornelio, ¿cómo estaba Cornelio? Y cuando lo vio llegar, lo primero que hizo fue caer de rodillas para adorar a San Pedro.
Escuche, no me digan que yo di, no, lo que yo leí es lo que Pedro dijo, no lo que yo he dicho. Me lo voy a leer de vuelta porque no sean que alguien salga diciendo que yo he dicho eso, no, yo no lo he dicho, lo dijo San Pedro. Mire, en el verso 26 dice, mas Pedro le levantó diciendo, levántate, yo mismo también soy hombre. Así que San Pedro en vida no permitió ser adorado. Si ustedes van a visitar Roma en alguna de esas excursiones que organizan a las tierras bíblicas y pasan por Roma, vayan cerca de la Catedral de San Pedro, donde está esa plaza grande, y a mí me ha llamado mucha la atención porque hay una estatua muy grande de San Pedro que está allí afuera. Por supuesto, San Pedro en cemento, San Pedro en concreto, o en el material en el cual lo construyeron. No es realmente San Pedro, pero es, podemos decir, la imagen de San Pedro, o la estatua de San Pedro. Y ofrece una particularidad esa imagen, esa estatua bien grande. Los fieles cristianos sinceros que aman al Dios eterno, cuando van a ese lugar, siempre pasan por allí donde está esa imagen grande y mis amigos tratan de besar allí donde la parte donde alcanzan y llegan a uno de los pies de él. Y mis amigos, de tanto besar uno de los pies de él, ha habido un desgaste en el dedo gordo de uno de los pies, se ha desgastado. Ustedes se imaginan las millones y millones de personas que han pasado por allí porque gastar un hormigón o otro material a través de la suavidad, de la blandura de los labios, el tiempo que habrá llegado y que se ha hecho. Y escuchen, esas personas, yo no estoy diciendo nada a las personas, porque tal vez esas personas son mucho mejor que un servidor que está presentando este tema. Yo no estoy quitando la sinceridad de ellos, pero simplemente estoy comentando. Muchas veces cuando yo vi eso, me he hecho una pregunta. Yo no estoy tratando de la sinceridad de la persona, no, porque lo hará con toda la sinceridad del mundo, y será un devoto cristiano. Pero yo me pregunto si San Pedro resucitara de los muertos y él fuera allí, ¿cuál sería la actitud que tomaría allí San Pedro? Si en vida, por lo pronto, él no permitió que se lo adorara, ¿cuál sería la actitud de él frente a los cristianos de los siglos después de él que toman una actitud hacia una imagen? Ahora, vamos a dejar a los seres humanos, vamos a dejar a los santos apóstoles y vamos a ver si los ángeles, que han sido hechos un poco mayor que los hombres, si los ángeles han permitido que se los adorara a ellos. Entonces me tienen ustedes que acompañar ahora y vamos a ir al libro de Apocalipsis, el capítulo 19 y el verso 10. El último libro de la Biblia, el capítulo 19 y el verso 10. Allí dice: y yo me eché a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy siervo contigo y con tus hermanos que tiene el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Qué clarito que es esto. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Mis amigos, los ángeles no permitieron tampoco ser adorados. ¿Se dan cuenta? Ahora, escuchen esto. Vamos a tratar ahora de ir, y yo quiero contarles algo que a mí me pasó en una oportunidad. No me voy a olvidar nunca de esto. Estaba en un país del continente sudamericano y yo voy a omitir de dar nombres y países. Pero en el lugar donde estaba me tocó representar a todos
los grupos cristianos de ese estado, a todos, en los festejos de los 150 años de la independencia de ese país. No sé por qué lo hicieron, pero al mismo tiempo lo consideré una invitación exclusiva, lo consideré como algo inmerecido, pero allí me incluyeron. Y en ese comité que estudiaba todos los planes de esas fiestas en ese país, estaba el gobernador del estado, había un juez, había políticos, estaba el representante de la Iglesia Católica, estaba el representante de los hermanos ortodoxos. Era un grupo muy, muy especial y yo me hice muy amigo de todos ellos y gocé de esa relación que tuve. Pero cierto día, un día lluvioso, llego a una de esas reuniones, de esos comités, y en una esquina, en un rinconcito, esperando que llegara la hora para principiar la reunión, encuentro a ambos dignatarios discutiendo en una esquina. Y yo notaba que estaban discutiendo bastante acaloradamente. Y uno decía una cosa, y el otro decía una cosa, y el otro decía una cosa, y el otro decía otra. Y me ven a mí pasar por allí, y me llaman. Me dice, venga, profesor, por favor, venga aquí. Y yo me acerqué, y me dice, mire, queremos que usted sirva de juez en este problema y diga quién es el que tiene razón. Ahí estaba el dirigente de la Iglesia Católica del Occidente, o la Iglesia Romana, y estaba el dirigente de la Iglesia Ortodoxa. Los dos discutiendo. ¿Y saben dónde estaba la trenzada? En el segundo mandamiento de la ley de Dios. Y uno decía una cosa, y el otro decía otra cosa, y uno decía otra cosa, y otro decía otra cosa. Y justo a mí se me ocurre pasar allí, en el medio de esa discusión, y me llaman a mí para venir a decirles quién es el que tiene razón y quién es el que está equivocado. Bueno, ahí estoy escuchando. Y el patriarca ortodoxo le dice al monseñor, le dice, mire monseñor, el mandamiento es claro, no hay que construir imágenes y no hay que adorarlas. Entonces el otro le replica, nosotros tenemos imágenes, pero no las adoramos, las veneramos solamente. ¿Usted acaso no tiene un retrato de su madre, de su padre, que la tiene allí colocada al lado de la mesita de luz, y esto y aquello y lo otro no lo tiene allí? Bueno, yo le estoy contando lo que pasó entre uno y el otro le dice, mire, escuche, está bien, pero el mandamiento dice que no tendrás imágenes. Al tener imágenes, se está haciendo mal, porque ya se las ha construido. Bueno, pero nosotros las tenemos allí. No me diga que no las tiene, porque las tienen. Porque yo cuando paso el domingo por la catedral, hay imágenes allí, están los creyentes, y yo he entrado y he compartido con ustedes, y ustedes han compartido conmigo. Nosotros venimos del mismo lugar ambos, tenemos el mismo origen, que esto, que lo otro, las tiene. Bueno, pero escuche una cosa, pero nadie va allí y se arrodilla delante de una imagen para adorarla. Y entonces el monseñor, el patriarca ortodoxo le dice, no, escuche, un momentito. Usted creerá que la gente que se arrodilla delante de ellas no las adora. Pero yo creo que hay mucha gente que se arrodilla frente a una imagen que las adora. No es solamente con propósito de veneración, sino con propósito de adoración. Y entonces la respuesta que recibe es, si hay gente que allí se arrodilla delante de ellos y que las adora, es porque son ignorantes, le dijo el otro. Porque no saben lo que están haciendo, pero nosotros no enseñamos que haga eso. Bueno, yo le estoy contando lo que pasaba, lo que uno le decía al otro, simplemente lo que uno decía al otro. Pero de pronto, este patriarca ortodoxo
decidió leer un versículo bíblico. Y dijo, mire, dice, ¿por qué no leemos uno o dos versículos bíblicos que están en el Antiguo Testamento, en la Biblia? Y yo dije, bueno, está bien, quieren leer un versículo bíblico que lo lean. Yo no me metía para nada, lo único que estaba escuchando es lo que decía uno y el otro. Pero cuando mencionó el versículo que quería leer, mis amigos, yo empecé ya a tomar rumbo para otro lado, mis amigos. Porque inmediatamente cuando dijo los versículos me di cuenta de qué se trataba. Y yo dije, este buen hombre está poniendo una bomba acá de tiempo para que reviente y explote. Me dicen, quédese por acá. ¿Quieren que leamos esos versículos? O mejor no leerlo. ¿Lo leemos o lo dejamos? Bueno, espero que esto no actúe como una bomba, sino que simplemente sirva para despertar nuestra curiosidad. Vamos a ir al libro de los Salmos, en la mitad de la Biblia, libro de los Salmos. Libro de los Salmos, capítulo 115, del 4 al 8. Miren lo que dice. Leo. Sus ídolos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen nariz, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Y ahora el verso 8 dice, si ahí se hubiera quedado, todavía se puede aceptar, pero dice ahora el verso 8, como ellos son los que los hacen y cualquiera que en ellos confía. Amigo, qué fuerte que es eso, qué fuerte lo que le estaba diciendo ahí. Tienen ojos pero no ven, tienen manos pero no palpan, tienen nariz pero no huelen, tienen allí el olfato pero no huelen, tienen las orejas pero no oyen, o sea que no tienen sentidos. Y dicen, como ellos son todos los que los hacen y cualquiera que en ellos confía. Yo creo que esto es muy, 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 muy claro. Ahora escuchen esto. ¿Por qué Dios habrá puesto el segundo mandamiento en las tablas de piedra? ¿Por qué? ¿Será importante que ese segundo mandamiento aparezca allí en las tablas de piedra? Sí. Y voy a contarles algo. Me encontraba en un país de Sudamérica y cierto día tuve que tomar un taxi y había una congestión de tránsito, pero terrible, terrible, terrible. Y yo le decía al taximetrista, mire, no hay una forma que podamos desviarnos, que podamos ir por otro lado. Y dice, mire, ya nos metimos acá, no hay manera de salir. Y se da vuelta y me dice, mire, prepárese porque esto es para largo. Y yo le digo, pero ¿qué es lo que está pasando? Y me miren, pero usted no sabe qué es hoy. Digo, no. Y yo pensé, la independencia no era, esto no era, pero ¿qué es? Y me dice, hoy es el día de San Cayetano, me dice. Bueno, justo estábamos pasando cerca de la iglesia allí de San Cayetano y era el día de San Cayetano. Bueno. Y entonces el carro apenas avanzaba despacito, despacito. Y él me mira y me dice, ¿cómo se ve que usted siempre tuvo trabajo? Y yo le digo, sí, ¿por qué? Porque si usted no hubiera tenido trabajo, ya hubiera venido a visitarlo a San Cayetano. Entonces yo le digo, mire, explíqueme un poquito porque yo no entiendo de qué se trata todo esto. Y dice, mire, San Cayetano le consigue el trabajo a cualquiera que no tiene un trabajo. Cuando él me estaba hablando yo pensé, pero qué extraordinario, con todo el problema de la gente sin trabajo hoy día, en tantos lugares del mundo, qué extraordinario sería, ¿no es cierto?, quitar la desocupación, y esto es extraordinario. Pero yo le digo, escuche, pero ¿usted cree en eso? ¿Cree en eso? Dice, mire,
Yo una vez me quedé sin trabajo y tal día del mes es San Cayetano. Y yo vine a la mañana temprano y estuve como 4 o 5 horas haciendo cola en hilera hasta que llegué frente a San Cayetano. Y entonces yo me arrodillé y le pedí que me ayude a conseguir trabajo y me dijo, y al día siguiente yo ya tenía el trabajo. Así que mire, ¿cómo no voy a creer en San Cayetano? Entonces yo le digo a él avanzaba despacio con el carro y yo le decía, pero dígame, escúcheme, quiero hacer una pregunta. ¿Fue San Cayetano o fue Dios el que le consiguió el trabajo? Y él me dice, fue Dios. Y bueno, seguíamos avanzando con el carro, ya el tapón de tránsito mermó un poco y avanzaba más rápido y marchaba lo más bien y de pronto le aplica el pie derecho en el freno y casi me hace volar para adelante, mis amigos. Dice, no, fue San Cayetano el que me consiguió el trabajo, mis amigos. Ahora, escucha. Yo no dudo de la sinceridad de este hombre. Yo no dudo que tenemos un Dios que todo lo ve desde arriba. La palabra de Dios dice que tiene contado el Dios eterno hasta los cabellos que cada uno tiene puesto en su cabeza. No se cae un simple pajarillo al suelo sin que Él no lo note, mis amigos. Dios conoce nuestro levantarnos y nuestro acostarnos. Y Él desea nuestro bien y está dispuesto a ayudarnos. Pero sin embargo Dios colocó un segundo mandamiento por una razón para mí, para una razón básica. Dios quería que el hombre lo adorara a Él. Y que no le diera ni la gloria ni la alabanza al hombre, mis amigos. Por eso fue que Pedro le dijo, levántate que yo también soy hombre. ¿Cómo San Pedro en su actitud de hombre podía perdonarlo a él? Mis amigos, hace unos años atrás yo estaba en una cruzada y termino la reunión y me voy a saludar al público y vino una señora relativamente joven, muy elegantemente vestida, bien puesta, y me dice, mire, yo quiero conversar con usted. Le dije, ¿cómo no? Encantado. Me dice, mire, no, acá no es el lugar adecuado, pero a mí me gustaría que hagamos una cita durante esta semana en tal lugar. Me dice, ¿usted de paso sabe quién soy? Le digo, mire, perdóneme que no sé. Resulta que era una artista que actuaba a través en el cine, en los canales de televisión, vinculada con las autoridades del gobierno, con esto, aquello, lo otro. Bueno, y entonces, cuando conversé con ella, me dice, mire, yo quiero darle a usted un trabajo, quiero darle un empleo. Le digo, mire, señora, perdóneme, pero yo no necesito trabajo. Yo ya estoy sirviendo en la especialidad mía, tratando en lo poco que conozco, en ayudar a la gente a ser más feliz, a encontrar un nuevo camino en la vida. Y estoy feliz en lo que estoy haciendo. Dice, no, pero mire que usted va a ganar bien. Le digo, pero escuche, el dinero no es todo en este mundo. Hay muchas cosas que con el dinero no se pueden comprar. La felicidad es algo que es el resultado de la actitud mental del hombre mismo en su mente. Dice, mire, yo asistía a una iglesia. Iba todos los domingos a misa y había un sacerdote ante el cual yo me confesaba. Y todo iba bien hasta que tuvimos un problema. Y él me perdonaba a mí los pecados. Dice, mire, usted me ha impresionado tan bien en la conferencia de esta noche que yo quiero darle un sueldo para que usted sea el confesor mío. Qué bien. Le digo, escuche una cosa, no entiendo lo que usted está diciendo. El caso es que esta buena señora, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, llevaba una vida desenfrenada. Cometiendo todos los pecados habidos y por haber. Y entonces el domingo quería encontrarse con alguien a quien pudiera confesarle los pecados y que tus pecados te son absueltos para seguir después al día siguiente, lunes, martes, miércoles, jueves, llevando la misma vida. Yo le dije,
señora, escúcheme una cosa. Usted está hablando a un pecador. La palabra de Dios dice, no hay justo ni aun uno. Y el más santo varón que ustedes encuentren entre los terráqueos es un pecador, mis amigos. El único que no tiene pecado que yo encuentro es el Señor Jesucristo. El único. Y entonces le dije a la señora, mire señora, hay un versículo bíblico que yo quiero leerle. Porque el hombre, o una imagen, o una efigie, lo que sea, nunca debe ocupar el lugar de Dios. Y por eso ha sido dado el segundo mandamiento. Porque hay un peligro que el hombre llegue a adorar las obras de sus manos en vez de adorar al creador del universo. Se dan cuenta del peligro y por eso es que Dios puso ese segundo mandamiento. Y entonces yo le leí a esa señora, le dije, mire, hay un versículo en la Biblia, yo quiero que usted me permita leerlo, y yo creo que ese versículo por sí solo va a dejar claro el tema de esta noche. Primera de Timoteo capítulo 2 y el verso 5. Porque hay un Dios, uno solo. Asimismo, un mediador, uno solo. Perdónenme la redundancia, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. No es ninguna imagen, no es ningún dirigente religioso, no soy yo, no es un doctor en teología, no es el hombre más santo que ustedes puedan encontrar sobre la tierra. Acá dice ahora quién es el mediador. Jesucristo, hombre. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Mis amigos, es a Él a quien yo tengo que ir en esta noche. Si yo tengo un problema, yo les digo una cosa, que el Señor Jesucristo nunca nos defrauda, mis amigos. Y yo digo algo, escuchen. Si yo puedo ir directamente a la fuente de donde sale el agua de la vida eterna, ¿por qué voy a andar dando rodeos y yendo por aquí, y yendo para allá, y yendo por el otro lado? Si la palabra de Dios dice, Jesucristo es la verdad, mis amigos. ¿Por qué voy a dar rodeos e ir por aquí y por allá cuando hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, mis amigos? Yo en esta noche quiero invitarles a que ustedes vayan directamente a la fuente de la verdad eterna, al propio Señor Jesucristo. Ahora, yo sé que en esta noche me podrán a mí argumentar y me podrán decir, bueno, pero mire, yo cuando me crié en tal lugar se hacía esto, se hacía aquello, se hacía lo otro. Mi madre era devota de esto, o era devota de aquello, era devota de lo otro. Y escuchen una cosa, yo no tengo por qué en esta noche condenar a lo que nuestros padres nos han enseñado, porque ellos lo han hecho con todo el amor, con todo el cariño. Mi madre a mí trató de enseñarme lo que ella supo, lo mejor que podía, y con el correr del tiempo, mis amigos, yo conocí esas 4 definiciones bíblicas de verdad. Dios es la verdad, Jesús es la verdad, su palabra es la verdad y sus mandamientos son la verdad. Y entonces al conocer esas 4 definiciones bíblicas de lo que es la verdad, sin entrar en proselitismo de ningún tipo, ni denominación de ningún tipo, sino ajustándome a los conceptos bíblicos de verdad, mis amigos, yo le leí estas cosas a mi madre y ¿saben lo que me dijo mi madre? Me dice, bueno, Jorge, yo te aconsejaba a ti de acuerdo a lo que yo sabía, de acuerdo a la luz. Y yo le digo, mamá, y yo no reniego de lo que tú has hecho por mí. Tú has hecho lo mejor en la vida. Y le digo, pero mamá, mira esto ahora que veo, ahora que puedo beber del agua de la vida eterna que fluye directamente del manantial, ¿qué puedo hacer? Y mamá me dijo a mí, Jorge, yo creo que tú debes dar gracias a Dios, porque yo vivía de acuerdo a la luz que tenía. Pero tú ves esto ahora y tienes que vivir de acuerdo a esta luz. Y ella me dijo, y Jorge, te agradezco que tú me los hayas mostrado. Porque por encima de lo que los hombres enseñan, ella me dijo, yo quiero salvarme y llegar a la vida eterna.
Qué lindo ejemplo, lindo pero sencillo.